¿Qué hubo? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Hoy traemos un video muy especial, muy divertido, muy entretenido. Estamos ahorita en un estacionamiento porque venimos un Soriana. Vamos a comparar dos supers que son muy visitados, Walmart y Soriana. Vamos a comprar las mismas cosas. Aquí traigo una lista, incluso acá una bolsita para guardar las cosas. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué súper será más barato? ¿Será Soriana? ¿Será Walmart? Entonces, me llama mucho la atención, ya que tenemos anotadas varias cosas que son como básicas para el desayuno, que huevo y ciertas cosillas así. Entonces, vamos a tratar de comprar la misma marca, lo mismo todo. Pues ya estamos adentro de Soriana. Voy a tratar de ser discreto porque luego nuestros lugares no son tan amigables con las cámaras. No sé por qué, pero bueno, así son. Vemos por acá un área donde venden que ventiladores, un montón de muebles. Chequen, hay un montón de ventiladores por acá. Que ropa por acá. La parte de farmacia. El área de repostería. Qué rico se ve, solo que pues ahorita no va a ser. 1 kilo de tortilla, 12,90. Ya están los panecillos de Halloween también. Pues chequen, alimento para perro a granel. El kilo está a 23,90. Aquí lo pones y los pesas y todo. Los frijoles Garibaldi. Estos nos gustan un montón. Frijoles Garibaldi de 410 gramos. Frijoles refritos y traen elotito, está bien bueno. Jugo de naranja que está a 31,50. Este que de los que venden en el súper es de los que se me hace más bueno. De los Gold vamos a ver cuál llevamos. Una cartera. Tienen desde estas que traen 30. Estas que traen 18. San Juan es la marca que yo más conozco. Creo que vamos a llevar unos blancos de esta que traen 12. Porque probablemente ahí en Walmart también encontremos de esa misma marca. Y acá vemos otros de otras marcas, incluso unos que son de codorniz. Nunca los he probado. Coméntame acá abajo si tú sí y a qué saben, porque me da mucha curiosidad. Se ven bien curiosos, chequen. Exóticos. Y pues bueno, ya venimos llegando a la última parte de frutas y verduras. Vamos a llevar unos platanitos, cebolla y tomate. Cebolla, 2 tomates. Pues los plátanos se ven un poco verdes, pero bueno, vamos a llevar 3. Este por acá, oferta, el kilo está en 14.80. Lo bajaron de 19.50 a 14.80. Plátano Chiapas. Y empiezan a poner los productos de Navidad. Nos vemos por allá, por acá. Y pues bueno, básicamente ese es el súper. Como les platicaba, es como lo básico, ¿no? De cosas para desayunar. Que huevo, jugo de naranja, fruta. Entonces, con esto vamos a hacer la comparación a ver qué tal. La verdad es que siento mucho la curiosidad de ver cómo va a estar la onda, si va a estar igual, si va a ser muy diferente o va a ser muy mínimo. Entonces, vamos a ello. Ahora sí vamos a proceder a pagar e irnos a Walmart. Siempre me ha dado risa aquí donde pagas, te ponen acá cosas bien sabrosas para que caigas en la tentación. Que los chocolatitos, los dulces, el chilito, las papas. Incluso cosas acá como cepillos de dientes, ¿no? Y cosillas que a lo mejor necesites. El rastrillo, o incluso alguna tarjeta. Pues acá ya venimos con el súper. Fueron 131 pesos. Realmente fueron 130,98, pero se cobran 131. Y pues acá ya traemos el mandado. Vamos a irnos ahorita para el Walmart a ver qué tal, a hacer la comparación, a comprar exactamente los mismos productos. Si no encontramos de la misma marca, al final va a ser el mismo producto. Entonces está poniendo interesante esto. Al final del video vamos a desglosar todos los precios, a compararlos y demás, para que me acompañes hasta el final del video. Y sin más, vámonos al Walmart. Bueno, al parecer este Walmart es 24 horas. Vemos que tiene su área de snacks, que venden varias cosillas. A ver si luego venimos. Uy, ya venden el pan de muerto que está delicioso. Por ejemplo, ese que trae 10 piezas, 75 pesos. O este que son un poquito más grandes y trae 5, en 75 también. Estas son más chiquitas, pero vienen más. Y pues bueno, ya andamos acá en el Walmart, la misma dinámica. Vamos a ir por esos productos, tratar de que sean los mismos. O si no, lo más parecido posible. Vamos a ello.
Por acá llegamos al área de los huevos. Vamos a buscar el San Juan, que es el que compramos allá. A ver si está por acá. De otras marcas, por ejemplo, Aires de Campo, Bachoco, pero no vio el San Juan. Bachoco también. Gallina Real. No, pues no tienen San Juan, pero pues vamos a irnos por los más parecidos posibles. Eran blancos, por ejemplo, yo creo que su equivalente puede ser el Bachoco. Y este está en... No dice el precio, pero pues bueno, sería este. Por acá venimos llegando ya al área de frutas y verduras. Vamos a conseguir esa cebolla, tomate y los plátanos. Vamos a buscar 3 plátanos que se vean similares a los que llevamos. No eran tan grandes ni tan chicos. Estos también la mayoría se ven verdes, pero bueno, yo creo que estos, miren. Estos yo creo que equivalen a los que llevamos allá. 3 plátanos. Las calabazas ya para el Halloween. Calabazas más grandes. Kilo de tortillas. Vemos que Walmart también tiene su panadería. A ver, démosle un vistazo aquí a la panadería. Uy, se antoja, pero ahorita no venimos por eso. Nada más para echarle un vistazo. Y ahí me gustan mucho este tipo de panecitos. Uy, donitas. Se ven bien buenas. Así que nada más, y los precios más o menos. Unos de caritas, carita feliz, carita triste, carita sorprendida, carita gruñona, carita enojada, corazón, tan suaves. Que la telera por acá. Pasteles. Y pues bueno, nos faltan frijoles y el jugo de naranja. O adivinen que ya encontré los San Juan en otra sección, entonces vamos a hacer el cambio. Estos que son exactamente los mismos y dejamos los Bachoco por allá. Estaban en otro lado, entonces ya los San Juan ahí quedaron. Frijolitos con elote de carne Garibaldi, listo. Y por acá pues vamos al área de vino, cerveza, alcohol. Y por acá estamos llegando al último producto, que es el jugo de naranja. Acá mero está. Está a 30 pesos. Y ya tenemos por acá todo listo. Los huevitos, frijoles, las tortillas, los plátanos, tomate, cebolla y el jugo de naranja. Y por acá ya vemos que está todo lo de Halloween. Por ejemplo, las máscaras. Disfraces por acá, antifaces, pelucas, adornos, que del vikingo. ¿Qué tal? Que de romano. ¿Qué tal, Ahí me gusta un montón Halloween, todo lo que es con disfraces y demás. Que de pirata también por acá, de policía. Vikinga con trenzas. Por si te interesa. Hay varias cosas bien suaves. Más disfraces por acá. La escoba de la brujita. Las máscaras. Suscríbete a tu canal, Arturo del Mar, si no, ya sabes. Esta está buena. Y ahí son, incluso de Catrina también. Hay varias bien chidas. Checan este de payaso, de lobo, de calabaza, otro payaso por acá, dinosaurio, otra acá tenebrosa, de calavera. La verdad me gustó un montón eso de la disfrazadera. Algo suave por acá en Walmart es que tienen esta parte del autocobro. Tú solito decoras por acá. Por ejemplo, 45. Lo pones con el código de barra. Aunque por ejemplo con las tortillas sobre todo va a preguntar cómo está el rollo. Y también con las frutas y verduras. Que me apoya ahí la señorita. Ya iba marcando. Total y todo. Se pesan ahí, aquí en buscar o ingresar. Ahí los vas a buscar, le pones 1 o 2 letras. Sí. Y seleccionamos el tipo de tortilla. Ah, ok. Vale, y ya se registró y lo pasas igual para... Ah, ok. Te digo,
plátano chía y cebolla blanca. Gracias. Órale, pues está suave, de cuenta lo que hace un cajero. Si lo pesas, buscar, como dijo, jitomate bola. Aquí está. Lo pesa y listo. Sucutu. Plátano. El precio y sucutu. Cebolla blanca. Se puede pagar con efectivo, tarjeta y listo. Ya quedó. Muy suave. Pues listo, acá traemos el mandado. Está muy suave esa parte del autocobro. Ya había pasado ahí, pero nunca había pasado de que frutas o tortillas, cosas que tú mismo tenías como que pesar y demás. Y la verdad es que está bastante suave. Entonces acá ya tenemos los precios y todo. Ahorita para hacer todo el desenglose. Ya estuviste viendo más o menos los precios. ¿Cuál crees tú que fue más caro? Entonces ahorita vamos a ello. La verdad es que está muy interesante, muy divertida esta comparación, este experimento, a ver en qué súper te salen ciertas cosas más baratas o más caras, ¿no? Y hacer como esa comparación, porque ahorita nos basamos en las cosas, por ejemplo, de que desayunos, que huevos, jugo de naranja, tortillas, pero habrá cosas que acá estén más baratas y allá más caras. Y algo que vi acá en el Walmart es que había más gente, considerablemente más gente que allá en Soriana, la verdad. Mucho más movimiento, entonces un dato por ahí del Walmart. Y listo, aquí estamos ya con los dos mandados, los dos supers. Ese fue el que hicimos en Soriana y este en Walmart. Por lo que pueden ver, pues son básicamente los mismos productos, el mismo jugo, los mismos frijoles. La cebolla traté de que fuera del mismo tamaño. Son un poquito diferentes, pero los huevos los mismos. Incluso los plátanos traté de que fueran muy similares. Hasta verdes están los dos. Y el kilo de tortillas de las dos. Entonces, vamos a ver la batalla de precios entre esos dos supers. Y pues acá tengo los tickets. ¿Ustedes cuál creen que haya sido más barato, más caro? Pues bueno, aquí ya tenemos todo desglosado. Es curioso porque algunas cosas están más baratas en uno, otras más caras en otro. Ya fueron más o menos viendo los precios, ¿cuál creen que haya salido más económico? La neta, hasta yo me sorprendí. Pues bueno, empecemos a desglosar los precios. En Soriana, por ejemplo, la cebolla blanca nos costó 13,25 centavos. Los frijoles Garibaldi, 46 pesos. El huevo San Juan con 12 piezas, blanco, 36,90. El jugo de naranja Jumex con pulpa, 31.50. 3 plátanos, 7.62. 2 jitomates, 7 pesos. Y un kilo de tortilla, 12.71. Dándonos un total de 154,98 centavos. Y pues este fue el súper, la despensa de Soriana. Ahora la de Walmart, empecemos con la cebolla. Nos costó 17.28. Los frijoles Garibaldi, los mismos, 45 pesos. Huevo San Juan de 12 piezas blanco, 36 pesos. Jugo de naranja Jumex con pulpa, 30 pesos. 3 plátanos, 9.95. 2 jitomates, estos nos costaron 9.10. Y un kilo de tortilla, 10.38. Dándonos un total de 157.71. Entonces ya vimos quién fue el ganador de la despensa económica como para desayunos. Fue Soriana por 3 pesitos nada más. Fíjese que curioso, yo pensé que iba a ser una diferencia más notoria, de 10, 20 pesos más o menos. No sé, no pensé que iba a ser así como tan reñido, güey. Aunque nosotros hicimos una comparación de cosas que puedes utilizar para desayunos básicos, no sería una comparación definitiva porque habría que ver todo lo que hay en el súper y pues venden un montón de cosas, que las carnes, que la ropa, todo el departamento de salchichonería, que los quesos, que las pastas y queso, que el otro, un montón de cosas. Pero digamos en eso que comparamos, pues ahí está el dato de lo que nos salió más económico. Y en varias cosas ya vieron que varía mucho el precio, en unos súper lo dan más caro, en otro más barato y viceversa. Entonces está muy interesante, está muy suave ese tipo de investigaciones para ver cómo está el rollo. Cuéntame acá abajo en los comentarios qué súper te gusta más, dónde te gusta ir más a hacer tu despensa de esos dos, o incluso a lo mejor ninguno de estos dos y es otro. Coméntanos acá abajo cuál es tu súper favorito. Estuvo interesante hacer como este experimento de algo más o menos que te pudiera funcionar para desayunos en una semana, que es por ejemplo lo que desayuno yo básicamente, que huevito, frijolitos con tortilla, el juguito de naranja con pulpa que no puede fallar, que de repente por ejemplo un día no se me antoja huevo, pues platanito, las verduras para acompañar de repente el huevo, hacerlo diferente. Entonces es más o menos lo que desayuno yo. Quería hacer un experimento con esto y el ganador del precio económico pues fue Soriana por 3 pesitos. Y pues acá tenemos los tickets de Soriana, de Walmart. La neta es que, como les dije hace ratito, yo pensé que iba a ser una diferencia más notoria. Son muy similar los precios. Incluso, por ejemplo, chequen, en un súper, por ejemplo, tienen cosas más baratas, en otros más caras y viceversa. Por ejemplo, en Soriana, la cebolla está notoriamente más barata en Soriana. Por ejemplo, en Soriana está en 13.25 y en Walmart 17.28. Como 4 pesos más o menos.
Los frijoles están más caros en Soriana por $1. El huevo está más caro en Soriana por 90 centavos. El jugo está más barato en Walmart. Los plátanos están más caros en Walmart. Por ejemplo, chequen esto. Esos están más caros, esos nos salieron en 9.10 y esos en 7.62 y son más grandecillos, aunque fue lo más similares que encontré, pero esos, a pesar de ser más chiquillos por algo, están más caros en Walmart. Y el kilo de tortilla está más barato en Walmart, entonces unas por otras, pero al final el precio ahora sí que definitivo, pues Soriana salió un poquito más económico. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal Arturo del Mar con Pulpa y activar esa campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos video. Que tengas un lindo día, saludos y bendiciones.